en un análisis también político, pero jurídico sobre todo. Y esta vez está con nosotros ya la ex parlamentaria, la doctora Norma Pierola, a quien ya saludo esta noche. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a su programa, a su referencia de su persona y por supuesto a todas las personas que pueden ver este programa. Agradezco siempre la deferencia. Doctora, quiero que analicemos el contexto con el cual nos estamos dirigiendo a estas elecciones generales 2025, con un detalle muy, pero muy delicado: los autoprorrogados magistrados, que podrían ser una detonante bastante importante para dicho proceso electoral. ¿Por qué me animo a decir esto? Analistas ya han estado mencionando de lo que podría y no podría pasar, de lo que hay que analizar a simple vista y de lo que no se dice o lo que no se puede captar a simple vista. Permítame que veamos estos 3 videos muy cortitos y entramos con la doctora Norma Pierola. Nada raro que el candidato del MAS, que es Andrónico Rodríguez, gane en primera vuelta con el 40%. Queridos compatriotas, desde hace un tiempo les vengo diciendo que el país se está yendo al bombo, que estas elecciones que vienen en agosto, lamentablemente, parece que vamos al fracaso, porque la oposición tenía una sola tarea, unirse. No ha sido capaz de unirse, no cumplió la tarea que le mandó el pueblo. Por el lado del MAS, van a tener un solo candidato, acuérdense lo que les digo. Arce Catacora no va a ser candidato, se va a bajar de la candidatura. Y a Evo Morales lo van a inhabilitar y no le van a permitir que sea candidato por ningún motivo. Así logre inscribir su candidatura. Desde el PCE lo van a inhabilitar. En consecuencia, nada raro que el candidato del MAS, que es Andrónico Rodríguez, gane en primera vuelta con el 40%. Tenemos todos los bolivianos la tarea de conseguir la unidad desde el pueblo y apostar por el que vaya primero de la oposición. Y aún así va a ser un gobierno de él. Entonces, el país no tiene futuro a este paso. Y si el país no tiene futuro, por lo menos debemos salvar a las regiones. Debemos salvar los departamentos y los municipios. Debemos empezar a pensar de una buena vez por todas en tener gobernador y alcalde que trabajen y sirvan a su pueblo, con proyectos de verdad que puedan por lo menos salvar. Se habla de la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023 para la inhabilitación de Evo Morales. Lo que no se dice es que el accionante no es Evo Morales, es un postulante para el proceso de elecciones judiciales. El accionado no es tampoco Evo Morales, termina siendo el señor vicepresidente del Estado en su calidad de presidente nato de la Asamblea, el señor David Choquehuanca, y el objeto de esta sentencia constitucional nada tenía que ver con reelección, continuo, discontinuo, continuidad o discontinuidad. La parte resolutiva, lo que se refiere al por tanto, simplemente concede la tutela al accionante. Por ende, accionado no era Evo Morales, accionante no era Evo Morales. El objeto nada tenía que ver con repostulación, reelección, continuidad o discontinuidad de mandato. Y la parte resolutiva pues nada atañe a Evo Morales. Por otro lado, también se habla del auto complementario, el auto constitucional 083 quebrado 2024 de 1 de noviembre del 2024. En este auto complementario sí se habla de la discontinuidad de mandato, de mandatos continuos, discontinuos, tratando de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, 2 elementos son fundamentales. El primero, ninguna sentencia constitucional y ningún auto complementario o auto constitucional puede modificar artículos de la Constitución Política del Estado, en este caso el 168. Para la modificación total o parcial de la Constitución,
está previsto en el 411 de la propia Constitución Política del Estado. Y el segundo elemento es la retroactividad. Supongamos la legalidad de este auto complementario 083. El principio de retroactividad de la norma nos dice que toda aplicación es para lo venidero, no se puede aplicar retroactivamente, es decir, no se puede aplicar para atrás. Por ende, si consideramos la supuesta legalidad de este auto complementario 083. Se los advertí hace tiempo y yo les dije, el hecho de que hayan dejado sin efecto la aprehensión de Evo Morales y que el gobierno nunca haya ejecutado esto es porque hay algo oscuro que se está tejiendo por ahí atrás. Hay algo que no cuadra. Ustedes entenderán cuando hicieron ejecutar el mandamiento de aprehensión de Camacho, hicieron todo un operativo policial y casi militar donde se le intervino, se le interceptó, los redujeron, los encañonaron y en menos de 24 horas lo estaban trayendo vía vuelo en helicópteros acá a La Paz. Cuando el gobierno quiere, puede ejecutar. ¿Por qué no lo hicieron? Hay algo que acá se está tramando detrás de las cortinas y que usted ni yo estamos viendo. Y todo apunta a que posiblemente en el ajedrez del tablero político están moviendo una de las fichas para poder llevar adelante la habilitación de Evo Morales. Hoy, los mismos magistrados autoprorrogados salieron a indicar que si se no les da las garantías, si no le da a la Asamblea Legislativa una ley que les blinde o les garantice impunidad, los autoprorrogados amenazan con habilitarlo a Evo Morales. ¿Usted sabía que esta sentencia constitucional, la que inhabilita a Evo Morales, y más su auto complementario de esto, en una cápita indica de que la sala plena tiene que pronunciarse después respecto a estos puntos, especialmente sobre la opinión consultiva? ¿Qué significa eso? Estos han dejado una puerta abierta para lo que están pidiendo hoy en día. Quieren negociar su impunidad, quieren blindarse ellos, y si no, amenazan con habilitarlo a Evo Morales. No se sorprenda que en las elecciones, en la papeleta, lo vea Evo Morales, porque hay algo oscuro entre arcistas y evistas que se están cocinando y que nosotros no nos estamos enterando. Hay algo que está pasando ahí adentro y que va a atentar contra la democracia, mientras nuestros opositores, felices entre ellos, sacándose trapo. Que tanto el doctor Otto Richter, también Gabriel Villalba como abogado y alguien que es muy cercano a Evo Morales, pero también el abogado Vascopé. Resumir, ¿será que Evo Morales lo inhabilitan? ¿Será que Andrónico Rodríguez va a ser el candidato único? ¿Será que Arce Catacora se va a bajar de estas elecciones? Y todo como fruto de unos autoprorrogados magistrados. Doctora Norma Pierola, con usted el análisis. Bueno, yo creo que aquí hay cositas que suenan y que nos deben llamar la atención. Ninguno de los entrevistados que he visto están en contra de lo que se establece y lo que ellos pueden hacer. Evidentemente, la sentencia constitucional 1010 ha sido activada por masistas. Esta es de 29 de diciembre de 2023, cuando podríamos decir que los ex magistrados del Tribunal Constitucional todavía eran legales hasta el 1 de enero del 2024. El auto complementario que sale recién, después de que dice julio, aparece en noviembre del 2024, ya es de los autoprorrogados. Y recuerden lo siguiente, la opinión consultiva sí es una resolución, la opinión 28, quebrado 2021, es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve con sentencias y también con opiniones consultivas y estableció que el derecho humano a la reelección, el derecho no es un derecho humano la reelección. Cuando hicieron la modificación a la Constitución Política del Estado en el artículo 168, a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta entre evistas y, por supuesto, algunos que eran supuestamente del Partido de Unidad Democrática de Santa Cruz y otros más que estaban ahí en una especie de alianza.
La única manera de cambiar, como dice el doctor Villalba, la Constitución, sea parcial o total, tiene que ser mediante un referéndum aprobatorio y, por supuesto, conforme a lo establecido en el artículo 416, que establece las formas en cómo se puede lograr la modificación a la Constitución. Pero aquí sí fueron por la tangente y metieron un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra la Constitución en su artículo 168, que establece un periodo de 5 años pudiendo ser reelectos de manera consecutiva por única vez. Pero ustedes verán también la disposición transitoria primera, parágrafo 3 de la Constitución, que establece que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución, vale decir desde el 2009, serán tomados en cuenta para los efectos de los nuevos periodos constitucionales. Expresamente lo dice. De manera que Evo Morales, que ingresó el año 2006, renunció prácticamente a un año de su mandato primero para habilitarse después de la aprobación de la Constitución, para mí, de proyecto masista o comunista. Ese proyecto de ley le establecía de proyecto de constitución convertida por referéndum en constitución, prohibía la reelección consecutiva y él mismo se comprometió a respetar por simplemente el mandato. Y ustedes saben que el mandato presidencial se pierde por renuncia, por muerte, por revocatoria de mandato, establecidos así está en la Constitución. De manera que la opinión consultiva tiene muchísimo valor en esto, y sí es evidente que han dejado una especie de una interpretación. ¿Qué efecto tiene en la sala plena ahorita del tribunal? Para mí, discúlpeme, prostitucional, porque todos sus actos posteriores al 2023 son para mí nulos de pleno derecho, y esta nulidad está prevista por el artículo 122 de esta Constitución vigente. Establece que son nulos los actos que usurpen funciones que no les competen y de aquellos que mandan de una jurisdicción no emanen de la ley. Por eso es que la jueza Moreno ha activado también alguna acción por haberle impedido, inhabilitado un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. Pero fíjese, se van por la cuerda más delgada, es decir, por la pedofilia, violación, etcétera, pero hay esa amenaza que ha manifestado el Tribunal Constitucional para decir, a nosotros también nos dan el blindaje político pidiendo prórroga legal hasta el 2030, o si no, ellos ya están incorporados a la ley de juicio de responsabilidades. De manera que todo es posible. Es más, hoy sale Gabriela Alcón, la que funge de viceministra de Comunicación, en la que establece que se va a tomar esa determinación el día domingo en el ampliado del MAS, que dice que van a asistir 120 organizaciones. Pero curiosamente los de Umasuyos y otros masistas camuflados, sean evistas o arcistas, o puedan ser los alfilistas, como es el alfil Andrónico Rodríguez, están preparando para el día sábado. Entonces, esto es una doble jugada, porque también en la sentencia constitucional 1010, quebrado 2029, así como en el auto complementario establecido, establecen inhabilitación expresa de Evo Morales Saima, que estaba yendo a su 4ª reelección consecutiva, y por supuesto también para Andrónico Rodríguez, porque él está en su 5º mandato como presidente del Parlamento, vale decir, del Senado boliviano. Por eso es que nos preocupa que los accionantes, en todo sentido, que ahorita ha empezado también a poner en peligro el calendario electoral del que se ha aprobado para este año 2025 en las supuestas elecciones que van a realizar, no hay esa voluntad política de parte del dictador en ejercicio. Para mí, el señor Luis Alberto Arce Catacora, quien funge de facto y de facto el mandato constitucional como testaferro de esta dictadura. Por eso es que yo considero que primero no hay voluntad política para hacer cumplir las responsabilidades y los procesos
a Evo Morales, que es el socio del cajero. Me estoy refiriendo al señor Luis Alberto Arce Catacora, quien además, dicho sea de paso, no ha ejecutado ninguno de los otros procesos anteriores, como es también el Tribunal Supremo Electoral, que es el mandado por ley a responder por qué al día de hoy no inhabilitó al MAS, primero sin sigla. Segundo, al margen de eso, ha ocasionado gravísimo daño económico que está garantizado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, la 1390, que recientemente ha sido reformulado el 21 de agosto del 2021, justamente el día en que sale la resolución de la opinión consultiva y la admisibilidad de algunos recursos. Por eso es que nos preocupa a nosotros que todo lo legal, lo correcto, lo supralegal, etcétera, haya sido pisoteado por el movimiento al socialismo, y nada raro que este tribunal, que quiere garantías los autoprorrogados con resoluciones nulas, traten de habilitarlo de cualquier manera, no solamente a Evo, sino también a este señor Andrónico Rodríguez, que para mí es el alfil de la dictadura. Y ahí se revela nomás que ha habido todo un show plurinacional en que han distraído al pueblo y en que la supuesta oposición, yo no veo opositores reales ahí en este grupo ahorita creo que son 20 candidatos, la mayoría emergentes sin partido político, y ahí está el Tribunal Supremo Electoral prostituyendo los partidos políticos, tratando de desintegrarlos, y por eso es que consideran que una agrupación ciudadana circunscripcional es partido político como Morena, por ejemplo. Entonces, dense cuenta que estando en dictadura, una dictadura declarada y visibilizada, no existen elementos esenciales de la democracia, que son elecciones libres y periódicas, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, garantizados por el Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo, la Carta Democrática Interamericana, que es lo mismo, en su artículo 3 establece las condiciones esenciales que debe tener todo un Estado de derecho. Hoy día estamos en un estado de derecho, no hay recursos económicos, no vamos a tener ni sistema de control del conteo de votos en boca de urna, el famoso TREP, porque ya lo han manifestado así el señor presidente o vicepresidente ahora, pero en vacancia interina del Tribunal Supremo Electoral. Si la gente no es capaz de entender estas pequeñas señales y están enfrascados, como bien dice el doctor Vascope, en una especie de sacarse la entretela y la mugre entre los supuestos opositores, y obviamente el doctor Otto Richter ve esa falta de, no, el problema no es el MAS, dice, sino los que son los opositores, pero yo no veo en ese grupo opositores reales, porque cada uno está yendo como caballos cocheros a una carrera electoral, sin ver a nadie ni a nada y qué cosa van a lograr en el Parlamento, seguramente un pedacito de torta, sin saber la tremenda inflación y depredación de los recursos económicos que Bolivia está viviendo en manos del movimiento al socialismo desde que ha ingresado el año 2006 y se ha mantenido hasta con la presencia del ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, hoy considerado el cajero de la mafia maciza. Doctora Norma Pierola, quiero, después de analizar este contexto tan importante, de lo mucho que podrían influir en este proceso electoral los autoprorrogados magistrados, está claro que también no me gustaría no tocar este tema aprovechando su presencia. Es, por supuesto, el destino del PDC. ¿Cómo será o cómo va a ser la participación del Partido Demócrata Cristiano cuando se ve a un Rodrigo Paz Pereira que terminó estando con Edman Lara? Sin embargo, Edman Lara ha dicho que no busca ser precisamente el vicepresidente, sino que va a estar ahí desde donde el pueblo lo ponga o lo elija, o donde lo necesiten. Doctora Norma Pierola, usted que está muy interiorizada con el tema del PDC. A ver, Rodrigo Paz Pereira no está. Rodrigo Paz Pereira, sí, Rodrigo Atahualpa Paz Pereira
no es candidato del PDC, no puede ser nominado por 2 o 3 personas que recientemente se han inscrito en el Partido Demócrata Cristiano y que de acuerdo al reglamento interno que rige al interior del PDC, no establece que sea sino la instancia plena que es la Conferencia Nacional de Dirigentes. Es más, el señor Roberto Castro Peñaranda, autoprorrogado y registrado en las últimas elecciones del 2017, no era ni militante del PDC, lo mismo que su vocera Sandra Rivero y Óscar Trujillo, que curiosamente Óscar Trujillo también ha logrado que anulemos una elección de un congreso ordinario realizado el 14 de septiembre aquí en la ciudad de Cochabamba, con gente del MAS y con gente del MIR. Para nadie es desconocido que el MIR maneja todo lo que es el sistema informático y tecnológico dentro del Tribunal Supremo Electoral. Están los mismos 7 ingenieros, supuestamente ingenieros forenses y qué sé yo, que trabajan con las redes y con el sistema, que no han sido capaces de revisar el control de la auditoría que ha realizado la OEA por segunda vez consecutiva y que ha demostrado el fraude electoral sistémico. La falta de reconocimiento de un congreso anterior que se hizo adecuado al estatuto y a las normas vigentes, la 018, la 026, la 1096, no ha sido reconocido hasta el día de hoy en el Tribunal Supremo Electoral, y eso es porque mi persona ganó la presidencia y un grupo de los viejos políticos, yo diría militantes reales, y no así por estas personas que acaban de inscribirse en un software. Ahora bien, no solamente está Rodrigo Paz Pereira, que se permite invitar a terceros como si ya tuviera y fuera dueño de la sigla, sin conocer ni siquiera la ideología y la doctrina del Partido Demócrata Cristiano. Pero lo peor es lo que ha hecho Jaime Dunn. Primero para mí es un masista declarado, porque él resulta de que primero ha estado firmemente con Alianza Democrática Nacionalista, después apareció con el MNR, y aquí ha logrado que unos extraviados, si son mayoría, cierto, en Santa Cruz, y en todo lado lo vayan a poner como candidato, pero ahí está la falta de consecuencia de este señor, que siendo un masista declarado y abierto, porque recién ha cancelado su personería y nadie desconoce de dónde viene, cómo viene este señor. Entonces estamos mal los del PDC y no estamos obligados porque no quieren reconocer el liderazgo político que se tiene al interior del Partido Demócrata Cristiano, porque ellos buscan botín político. Eso es lo que diferencia de los antiguos partidos políticos que han nacido con una ideología, con una formación y sobre todo con una propuesta de proyecto país. En todo esto se disuelve justamente la voluntad interna y la democracia interna del partido, que ha dado lugar el propio Tribunal Supremo Electoral por permitir esa prostitución política y hacer que la gente vaya vendiendo, quiera ser directivo solo para vender y ganar algunos, como diría, emolumentos económicos, porque el partido PDC ahorita como base de partido no tiene un centavo. Todos los anteriores congresos los hemos hecho autoconvocados con nuestros recursos, mientras yo he estado y sigo todavía ahí al interior del Partido Demócrata Cristiano. Ninguno de los dos, que ustedes han podido ver, vale decir el señor Rodrigo Paz, que no es reconocido por la Conferencia Nacional de Dirigentes, y peor el señor Dunn, tampoco es reconocido por la Conferencia Nacional de Dirigentes, y no necesitamos participar en elecciones, podemos pedir licencia. Yo prefiero que el partido descanse, ya que no quieren reconocer liderazgos propios, como por ejemplo ese ha sido una especie de hegemonía dentro del MNR, al que también lo ha dejado colgado este señor Dunn. Entonces ha entrado simplemente a desintegrar, yo digo, los partidos políticos tradicionales, y además ha ingresado, no tiene las condiciones para ser candidato presidencial porque no tiene ni siquiera libreta de servicio militar,
es un residente norteamericano, porque él ha vivido allá, evidentemente es un boliviano nacido en Bolivia, pero ahí estamos con esa especie de prostitución. Entonces, estamos llamando a la reflexión al PDC para que por lo menos se aguante sus angustias de poder mientras se reconozca una democracia interna y un nuevo Congreso que permita reconocer a gente de trayectoria, porque el PDC nunca ha estado sirviendo como hasta ahora como taxipartido, donde todos ponen su plata, su grano de arena para poder terciar en las elecciones. Eso nos preocupa a nosotros y eso está fomentado desde el partido, desde el Tribunal Supremo Electoral. Concretamente, ¿el PDC puede hacer uso de su licencia como lo está haciendo el MNR? Por supuesto que sí, el PDC puede hacer uso de la licencia, pero ha habido ya una intención manifiesta de inscribir sí, candidatos sin condición de presidenciables ante el, yo diría, como la guillotina que ha metido el Tribunal Supremo Electoral a dar tan corto tiempo que ya ha vencido para poner alianzas, ha permitido que estos otros queden 11 partidos, queden al margen, y no son partidos todos de alcance nacional, ¿no es cierto? Fíjense que son agrupaciones ciudadanas de carácter circunscripcional, o departamental o municipal, como Morena y algunos otros que están terciando en las elecciones. Ahora bien, la nueva generación patriótica a la cual se ha integrado en calidad de candidato a vicepresidente, fíjense quién es este señor Uriona, que no tiene idea de lo que es la política, el derecho, y cree que está manejando una empresa privada. Por eso es que nos preocupa que haya este tipo de confusiones, mientras la oposición real al pueblo boliviano, que está más confundido con estas encuestitis y todo esto, ha logrado disgregar el voto, la opinión, y estamos pendientes de lo que hace o decide el MAS, mientras los otros simplemente intentan llegar, así sea con un candidato legislativo que de nada les va a servir. Entonces, estamos haciendo un flaco favor al retorno de la democracia, ya que estamos en dictadura. Yo por eso pido, tal vez que hagan un mea culpa y que no participemos en elecciones, por lo menos el PDC, que no se contamine de esta manera, porque hasta el Estatuto Plurinacional nos han impuesto estas tres personas: Roberto Castro, Sandra Rivero y Trujillo, que son los que recién se han inscrito en el Partido Demócrata Cristiano y no pueden participar ni siquiera en elecciones internas departamentales, peor en la nacional. Norma Piedra, la ex parlamentaria, muchísimas gracias por esta información y este análisis. Yo soy la agradecida con usted, licenciado, y con la gente que nos permite. Simplemente abramos los ojos. No hay voluntad política ni para procesar al socio de la dictadura, ni menos hay voluntad política para hacer algo de renovación en el país. Yo sé que Arce está desesperado por escaparse y con seguridad se lo va a entregar con todas sus manos sueltas el partido, o digo, las elecciones y el poder justamente a Andrónico Rodríguez, al alfil impedido, y como a Evo Morales. Muy amable. Bueno, así cerramos un programa más aquí en Antes de Medianoche, ya de fin de semana. Bueno, le ponemos punto final al programa con estas particularidades en la política que tienen que ver justamente con la conformación de estos binomios. Hasta que no se cumpla la fecha del 19, todo es posible dentro de las candidaturas, porque definitivamente será este mayo que pueda tener más claridad sobre lo que va a ocurrir con los candidatos y precandidatos. Así es, Neve, pero la pregunta concreta que debe estar haciéndose ahorita nuestros televidentes, después del 19 de mayo, cuando ya se verifiquen los binomios, ¿no es verdad? Se establezcan los binomios, ya nadie se puede bajar. O por deceso, por muerte o enfermedad. Creo que hay causales para que puedan... Hay causales. ¿No? Hay causales. Bueno, le ponemos punto final, buen descanso, felicidades Aníbar, felicidades a todos los colegas periodistas, mañana 10 de mayo, justo homenaje, reconocimiento a todos los trabajadores en la comunicación que día a día están justamente saliendo a las calles para plasmarle la información que se genera
a diario. Tratamos de ser lo más proactivos, tratamos de llevar la información verídica, la información real que se genera en el país. Claro que sí, que tengan un lindo día y por supuesto un feliz y descanso de fin de semana. Hasta luego. Vamos a buscarle 3 pies al gato, a probar nosotros zapatos.